Hoy hablaremos sobre el día del Pentecostés y el don de lenguas, Hechos capítulo 2. Analizaremos de una manera muy especial todos los eventos que ocurrieron en ese día tan especial en la ciudad de Jerusalén. Pentecostés significa quincuagésimo, es decir, el día número 50 de la fiesta religiosa de las semanas. El Pentecostés era una de las 7 fiestas religiosas establecidas por Dios. Y el Pentecostés era una de las 3 entre las 7 de peregrinaje. Es decir, que todos los judíos del interior de la nación, así como todos aquellos judíos nacidos en otras naciones, realizaban un viaje desde sus lugares de origen en un peregrinaje hasta la ciudad de Jerusalén. La Biblia dice en Hechos 2:5 que habían entonces en Jerusalén, en ese día del Pentecostés, miles de judíos piadosos venidos de todas las naciones bajo el cielo. Con la particularidad de que estos judíos venidos de todas estas naciones hablaban solamente sus lenguas nativas, es decir, hablaban el idioma de la nación donde habían nacido y de donde habían venido. El día de Pentecostés más importante de toda la historia fue aquel que ocurrió después de la resurrección y ascensión del Señor Jesús al cielo. Dice en Hechos 2:15 que a las 9 de la mañana el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y demás discípulos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas, según el Espíritu les iba dando. Ahora, para seguir el estudio es importante que no olvidemos lo que dice en Hechos 2:5 sobre los miles de judíos allí reunidos, venidos de todas las naciones bajo el cielo, y que solo conocían su lengua nativa, es decir, solo conocían el idioma del país de donde habían venido. La Biblia dice en el libro de Hechos 2, versículos del 6 al 8, que los miles de judíos provenientes de otras naciones allí reunidos, dice la Biblia que estaban atónitos, estaban confusos, estaban maravillados. ¿Por qué? Dice la Biblia porque cada uno les escuchaba hablar a los apóstoles en su propio idioma, en el idioma del cual provenían. Ahora, esto se pone cada vez más interesante, porque en Hechos 2, versículos 7 y 8, dice la Biblia que entre ellos se preguntaban. Dice, ¿y cómo es que oímos a estos galileos? O sea, como decir, a estos pobres pescadores. ¿Y cómo es que oímos a estos galileos hablar en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma, las maravillas de Dios? Otro dato muy importante es que en Hechos 2, de los versículos 9 al 11, se dice de manera muy clara, se nombra, se especifica las nacionalidades de todas estas personas, de todos estos extranjeros, de todos estos judíos, como dice Hechos 2:5, venidos de todas las naciones bajo el cielo. La Biblia dice que habían partos, medos, elamitas, mesopotámicos, es decir, de la antigua Babilonia. Allí se hablaban el acadio, el sumerio y el caldeo. Dice que habían de Asia. Asia tiene muchas naciones. Dice que habían de Frigia, de Panfilia, de Egipto, o sea que hablaban egipcio también. Dice que habían de África, claramente lo dice la Biblia, en África hay muchas naciones. Dice que venían de más allá de la región de Cirene, otra gran cantidad de naciones. Dice que habían romanos, o sea que hablaban latín también. Dice que habían cretenses, o sea, provenientes de la isla de Creta, en Grecia, ¿verdad? Dice también que habían árabes, o sea, que hablaban el árabe. Pero pienso yo que lo más milagroso, que lo más portentoso de estos hechos históricos ocurridos en ese día de Pentecostés es lo que dice el libro de Hechos capítulo 2, versículos 11 y 12. Que estos extranjeros los escuchaban hablar en su propia lengua, en su propio idioma, las maravillas de Dios. Véase claramente, dice que los escuchaban hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Ahora, a estas alturas del estudio hay una pregunta muy importante que deberíamos hacernos. ¿Entendían estos judíos, entendían estos extranjeros venidos de otras naciones bajo el cielo lo que los apóstoles estaban predicando en lenguas? La Biblia dice que sí entendían lo que estaban predicando los apóstoles en lengua. Veamos qué dice Hechos 2:8, dice
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y en Hechos 2:11 dice de la siguiente manera: les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. La Biblia dice entonces que las lenguas en las que predicaban los apóstoles en el día del Pentecostés no eran lenguas ininteligibles, eran idiomas conocidos, con palabras que estos extranjeros conocían. No eran un lenguaje ininteligible, era un idioma conocido por cada una de estas personas, porque ellos mismos decían: ¿cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Otra pregunta muy importante: ¿entendían los apóstoles lo que ellos mismos hablaban en otras lenguas? La Biblia dice que sí, que en Hechos 2:14 dice que Pedro le siguió predicando el evangelio tanto a los judíos venidos de otras naciones bajo el cielo, como dice Hechos 2:5, como a los judíos de Jerusalén. Otra prueba de que estos judíos venidos de otras naciones, que hablaban otras lenguas, otros idiomas, entendieron claramente lo que Pedro les predicaba en lengua, se encuentra registrado en Hechos 2:37. Y dice así: Al oír esto, se dolieron de corazón por la predicación y preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? Y Pedro les contestó en el 2:38: arrepiéntanse y bautícense. Y el hecho culminante de estas predicaciones en lenguas a estos judíos que hablaban otras lenguas, otros idiomas, se encuentra registrado en Hechos 2:41. Y dice: y los que recibieron la palabra, o sea que sí entendieron claramente lo que les predicaron los apóstoles, dice: y los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se bautizaron aproximadamente 3,000 de estos judíos provenientes de otras naciones, que entendieron el evangelio que les predicó Pedro y los demás apóstoles, en otras lenguas, en otros idiomas, que como vimos, todos y cada uno de estos 3,000 bautizados entendieron. En 1 Corintios 14:10, Pablo dice que en el mundo hay muchas lenguas, es decir, muchos idiomas, y ninguno carece de significados. Y el problema del don de lenguas que se presenta hoy en algunas iglesias, ese don de lenguas con un lenguaje ininteligible, ya se estaba presentando en la iglesia primitiva de ese tiempo, porque Pablo en 1 Corintios 14:16 les dice: ¿y cómo dirá amén el oyente sencillo si no sabe lo que tú dices? O sea que ya estaba el problema de ese hablar en lenguas, esa malinterpretación del don de lenguas que ocurre hoy en algunas iglesias. Dice Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 14:16: ¿y cómo dirá amén el oyente sencillo si no sabe lo que tú dices? En la Biblia está registrado que Pablo fue tajante, que Pablo no estaba de acuerdo con este hablar en lenguas desconocidas que nadie entiende. Si leemos en 1 Corintios 14:19, dice que él prefiere hablar 5 palabras que se entiendan y no 10,000 palabras en lengua desconocida. Para concluir, hemos determinado según la Biblia que el don de lenguas otorgado por el Espíritu Santo a su iglesia, registrado en Hechos 2, es la capacidad de hablar en otros idiomas conocidos con el objetivo de predicar en el Evangelio a otras naciones del mundo.